simplemente un ejemplito de que fue por tratar de dibujar, de hacer mejores pinturas, que empezó a hacer un desarrollo. Ustedes saben, en el Renacimiento la característica es que las personas eran mil cosas a la vez. Po. Ser músico, pintor y matemático era algo normal, que eran todos hombres, pero a lo mejor había algunas mujeres disfrazadas de hombre para poder hacerlo, pero no lo sabemos. Digamos. Entonces, ahí empezó a crecer a desarrollarse esta línea de la geometría, que es la geometría proyectiva, pensando en cómo hacer perspectiva. Y después encontré, y que también se los voy a mostrar solo ahí para... denme un segundo, que en alguna parte lo dejé. Sí, aquí está. Tengo muchas cosas abiertas. No sé si logran distinguirlo. Este es de Durero. Este panelcito que está aquí derivó en lo que después se llama un perspectímetro. Miren, aquí, esto de aquí apenas se nota, pero es un laúd, ¿ven? Ahí está la caja y ahí está el palito. Y entonces está desde acá trazando hilitos hacia los extremos para ver cómo se va a ver en el dibujo. Y aquí están los puntos que ha ido consiguiendo, pensando que si desde este punto lo mirara, cómo se vería el... Por último, eso que me hubieran dicho, yo me habría armado un cuadrito ahí y habría aprendido a hacer algo de perspectiva, digo yo. Me siento súper estafada. En fin, bueno, esa es la idea. Y lo que yo les voy a mostrar es cuando encuentre cómo, es simplemente una mirada desde la ventana y de un poquitito de por dónde va esta idea de la geometría proyectiva. Ahí está. Entonces, eso es lo que estamos pensando. En ¿qué es lo que es la geometría proyectiva? Bueno, una manera de entenderlo es esta formulación geométrica de cómo percibimos visualmente la realidad. Y, como les digo, ¿quiénes se dieron cuenta de que era necesario? Los pintores del Renacimiento. Ahí, al tratar de plasmar la realidad, que era lo que querían poner en sus pinturas, se empezaron a dar cuenta de este tema que les acabo de mencionar, de que la caja que yo tengo en mi cabeza y la caja que veo en la realidad son muy distintas. Y de hecho, la caja que vemos distintas personas puestas en distintos ángulos es completamente distinta. Entonces, esa percepción visual de la realidad es la que intenta explicar. Ya, también vamos a verlo con un modelo el más simple de todo. De nuevo, la geometría proyectiva después crece, digamos, y uno puede ver espacios proyectivos y modelos proyectivos finitos incluso. Hay ahí geometrías finitas súper interesantes. Nosotros lo vamos a ver solo en un modelo, simplemente, como les digo, para visualizar este tema del quinto postulado, que es el tema del paralelismo. Una cosa interesante en la geometría proyectiva, no nos interesa la medida y por lo tanto no hay congruencia de segmentos, por ejemplo, sino que simplemente interesan las relaciones entre los objetos. Y vamos a partir con nuestro plano habitual, ese plano, como les digo, infinito que tenemos en la cabeza, con sus puntos y sus rectas viviendo dentro de él. ¿Sí? Pero a cada recta del plano yo le voy a asociar todas las otras rectas paralelas a ella que viven en el plano. Todas ellas juntas, todas esas rectas paralelas se llaman un haz de rectas paralelas. No sé si habían visto el concepto de haz de rectas en trigonometría, a lo mejor geometría analítica, porque también se usa como haz de rectas concurrentes, cuando todas las rectas que pasan por un punto dado. Pero aquí nos interesa el haz de rectas paralelas. Tomé una recta, todas las rectas paralelas a ella forman el haz de esa recta L. ¿Sí? Bueno, tengo muchísimos haces de rectas paralelas, ¿verdad? A cada una de ellas le voy a asociar un punto que no está en el plano.
Ese es un punto que llamo un punto al infinito. Está en algún lado, fuera de mi plano, que yo creía que era todo el mundo que había, que era el plano, no, ahora le estoy asociando a cada haz de rectas paralelas un punto en el infinito. Y le vamos a escribir así, P infinito, para distinguirlo, cuando podamos distinguirlo. Así es que si dos rectas paralelas son paralelas, van a tener asociado el mismo punto al infinito. Y si dos rectas no son paralelas, van a tener asociados distintos puntos al infinito. ¿Me siguen? Profe, cuando dice un punto que no esté en el plano, tenemos que pensar como que no está en el plano que estamos viendo y que está en, por ejemplo, en el eje X, en el punto infinito, o que está como fuera, o que está en otra dimensión, por así decirlo. Mira, como te digo, la idea de esto fue dibujar perspectiva. Por lo tanto, estos puntos en el infinito son esos puntos, eh, tal como dices tú, que están al final del eje X. Cuando yo miro, como si soy una pintora, miro hacia el horizonte, la línea esa del horizonte, allá está el infinito, porque no veo más allá. Pero en realidad esa es una idea una imagen que tengo. Los puntos están fuera de este plano que era todo lo que tenía, por lo tanto, en realidad, tal como dices tú, están en otra dimensión. Ya, bien. Pero me hago una imagen de ellos que están ahí. Bueno, hay temas súper interesantes con esto del punto al infinito. Si algún día estás aburrida, Francisca, lee sobre la proyección estereográfica, porque ahí lo que hace uno tiene una esfera y esa esfera la proyecta hacia el plano. Y con esa proyección uno como que logra también visualizar esto del punto al infinito. Y si lo quieren ver de manera más romántica, en el Aleph del Jorge Luis Borges está súper bien también planteado. Ahí sin nada de matemática, digamos. Bueno, volvemos a lo nuestro. Bye, ¿por qué me estoy retrocediendo? Sí, este, ya. Entonces, lo que estaba diciendo, tengo en cada haz un punto al infinito distinto. Y como yo sé que rectas paralelas, eh, haces de rectas paralelas hay infinitos, tengo infinitos puntos al infinito. Eso, de todas maneras. Entonces, lo que vamos a decir es que las rectas de ese haz que son paralelas, en realidad se intersectan en este punto al infinito. De nuevo, si volvemos a pensar en el tema de la pintura, si yo me paro al medio, entre los dos rieles de una línea de tren y miro hacia el horizonte, eventualmente esas dos líneas se van a juntar, ¿verdad? Si yo quiero dibujarlas, bueno, si yo quería dibujarlas como sabía que eran paralelas, las trataba de dibujar paralelas siempre y por eso que se veía tan desequilibrado mi dibujo. Pero alguien que sabe de dibujo, obviamente las va a juntar en algún punto. Y ese punto va a estar ahí en el horizonte. Así que no es tan tirado las mechas esto de pensar que las rectas paralelas se intersectan en un punto en el infinito. ¿Me siguen la idea o no? Chicas, chicos, Sí, profe. ya. Bueno, entonces una recta que vivía en nuestro plano, en el plano en el que hemos estado estos 2 semestres, a la cual le agregamos este punto en el infinito, se llama una recta extendida. También se van a encontrar con este concepto de los reales extendidos, espacios extendidos, justamente con esta idea de poner un punto que está fuera y que nos puede servir, en este caso, como les digo, nos va a servir de foco para dibujar unas líneas de tren. Y entonces, bueno, una de las notaciones clásicas es que si la recta era L, ahora extendida es el asterisco. Uno le dice la estrella, no sé por qué, porque siempre ha sido asterisco. Lo mismo pasa con los reales, cuando se extienden a los reales, también se les agregan puntos en el infinito cuando uno quiere hacer cosas eh, más complejas. También les pone el asterisco. Bueno, tengo ahí
muchos puntos, infinitos puntos, que son estos puntos al infinito, y entonces todos esos puntos, cuando los juntes, se va a llamar una recta al infinito. Por lo tanto, hay una sola recta al infinito. Todos los puntos infinitos van a ir a dar a la misma recta al infinito y que uno se la puede imaginar, como les comentaba, como la línea del horizonte, porque eso es lo más allá que puede visualizar. Pero es simplemente una idea mental, ¿no? Es el conjunto de puntos infinitos. Se están haciendo la imagen, ¿verdad? Bueno, ese es el modelo más simple de plano proyectivo. Este plano euclidiano que teníamos, pero extendido con estos puntos al infinito que forman la recta al infinito. Y en general lo que se hace es definir una relación que se llama una relación de incidencia. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan que cuando partimos el curso de geometría dijimos nuestros objetos van a ser los puntos que viven este plano, los puntos que viven en el plano y las rectas que viven en el plano? Bueno, aquí es lo mismo. ¿Quiénes van a vivir en mi plano proyectivo? Bueno, los puntos que yo conocía, pero además estos puntos que están fuera, en la línea del horizonte o en otra dimensión o en el final del arco iris, si quieren, están fuera, los puntos al infinito. Esos son todos mis elementos. Las rectas, bueno, son estas rectas extendidas, no son exactamente las rectas que yo tenía, porque estas son rectas que tienen un punto extra, y además la recta al infinito. Bueno, mi relación de incidencia es, si es que un punto pertenece a una recta, yo puedo decir que el punto incide en la recta. Si una recta contiene un punto, digo que la recta es incidente a ese punto. Se usa porque vamos a hacer cambio de puntos a recta, ¿ya? No es que no hay ningún concepto nuevo ahí, sino que simplemente voy a usar la palabra incidencia para que un punto pertenezca a una recta o que una recta contenga un punto, que son dos maneras de decir lo mismo, ¿verdad? Bueno, si yo tengo un punto P y ese punto no es infinito, entonces la única posibilidad de que esté en la recta L asterisco es que hubiera estado en mi recta original. Estoy definiendo mi espacio para no dejar ningún hueco ahí raro, ¿sí? Los puntos entonces del plano normal siguen perteneciendo a las rectas normalmente como era antes. Eso va a ser bueno porque lo voy a poder usar. Ahora, si tengo un punto infinito en una recta, la única posibilidad es que ese punto sea el punto que corresponde a las de rectas paralelas. Así es que tampoco hay posibilidad ahí de que se mezclen los puntos. Cada punto al infinito está asociado a un único haz de rectas paralelas. Todas esas rectas paralelas tienen el mismo punto al infinito y si no son paralelas tienen distintos puntos. Y por supuesto, todos los puntos al infinito están en la recta el infinito. La recta del infinito no tiene puntos extras, no nos hemos salido de ahí porque uno puede decir, bueno, y entonces esa recta del infinito le puede agregar en otra dimensión otro infinito, pero ese es otro cuento que lo pueden dejar, no sé, para sistemas numéricos, supongo, ahí se hace, ¿eh? Porque una vez que a uno le dan cuerda con las cosas, empieza a crear nuevas. Bueno, ahí tienen un ejemplo, una mirada, una interpretación de lo que sería nuestro plano proyectivo. La que dibujé ahí en puntitos sería mi recta al infinito, el infinito, y por eso la dibujé hacia allá, como que ahí estoy fijando la línea del horizonte, si es que lo que estoy pensando es en hacer un dibujo. Estas dos rectas que están aquí, la L estrella y la M estrella, son rectas paralelas. Aquí podría ir la línea del tren, perfectamente. ¿Se fijan? Se juntan ahí. Y si yo quiero que sea más lejos, bueno, voy a fijar mi L infinito allá más lejos. Y en cambio, esta que es una K, lo que pasa es que con el MATFRAC, por eso se ve tan rara, esta K estrella, por ejemplo, no es paralela a ninguna de estas dos, porque tiene otro punto al infinito. Se intersecta con M estrella en un punto D.
¿Se fijan? Eran rectas no paralelas ya en mi plano original. También se intersecta con esta otra, no le puse el punto. ¿Sí? Esa es mi interpretación. En alguna parte hay una recta al infinito donde llegan todas las rectas paralelas. Si yo quiero dibujar una recta paralela a esta K estrella, la tengo que dibujar aquí, partiendo de este punto Q infinito, porque ahí tienen que llegar todas las rectas que son paralelas a K estrella. ¿Me siguen? ¿Lo ven? Ya, pues, el último día participen un poco para que no me dejen así deprimida. Sí, profe, sí se va entendiendo. Ya, gracias. Bueno, entonces, ¿entienden por qué esto es un buen modelo para explicar cómo debo hacer un dibujo en perspectiva? Que era la idea original. Como les digo, después crece con temas matemáticos bien complejos, pero aquí solamente estamos visualizando eh, esta introducción de la introducción. Bueno, en el plano extendido se cumple el primer postulado de Euclides. Dos puntos pertenecen a una única recta o dos puntos son incidentes en una única recta. Pero también dos rectas se intersectan en un único punto. Dos rectas inciden en un único punto. Que no es cierto en el plano, no es cierto en nuestra geometría. Nosotros dividimos las rectas que se intersectan y las rectas que son paralelas. Hay rectas que no tienen ningún punto de intersección. Aquí todas las rectas se intersectan. Ese es nuestro primer teorema. Y claro, me estoy dando cuenta, tal como lo dije en la definición, esto, así que debe ser cierto. Pero escribí la demostración por una cosa bien simple. Este es el típico caso en que la demostración se hace por casos. No tengo una demostración general, sino que tengo que decir, ya, voy a tomar los puntos en esta canasta, voy a tomar los puntos en esta otra canasta, voy a tomarlos en esta otra canasta. Lo único que tengo que cuidar es que he recorrido todos los pasos posibles, eh, todos los casos posibles. Es típico, por ejemplo, no sé, en teoría de números, que uno dice, voy a trabajar con, si X e Y son pares, voy a trabajar si X e Y son impares, y después no se me tiene que olvidar trabajar con si X es par e impar o al revés, ¿verdad? Todas las posibilidades. Esa es una demostración por casos. Y eso es lo que hay que hacer aquí. Entonces, aquí, fíjense que lo estoy poniendo como teorema, no como postulado. Dos puntos pertenecen a una única recta. Entonces tengo que pensar que ahora mis puntos son puntos en el plano extendido. Por lo tanto, tengo tres posibilidades. O bien, los dos puntos eran los puntos de mi plano usual. Ya bueno, y entonces voy a pasar la recta tal como antes y agregándole el punto al infinito es mi recta en mi nuevo plano. Así es que hay una única recta que los contiene por el postulado 1 de Euclides simplemente. Porque ahí, en esos dos puntos, son puntos del plano habitual. No hay nada nuevo. Va. No sé por qué se retrocede esto. Parece que aprieto al lado contrario. Bueno, ahora, si los dos fueran puntos al infinito, tampoco tengo problema porque entonces ambos pertenecen a la recta. Ahí lo puse, ahí hay un error, ¿verdad? No es la L estrella, es la L infinito. Los dos pertenecen a la L infinito. Así es que esa es la recta que los contiene. Y por último, si uno de ellos es un punto en el plano y el otro es un punto al infinito, ¿qué es lo que hago? Ah, bueno, B es un punto al infinito de un haz de rectas paralelas del plano. Hay un haz de rectas que me barre todo el plano. Bueno, en una de ellas vive el punto A, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la recta que los contiene a ambos? La recta que pasa por A, que es L, cuando yo la extiendo, va a llegar a B, porque B es el punto al infinito que le corresponde. ¿Sí? Así que efectivamente, en este modelo que tengo ahora de mi plano extendido, de mi plano proyectivo, por dos puntos pasa una única recta. No hay ningún problema ahí. ¿Cierto?
Bueno, y al revés, si tengo que demostrar que dos rectas se intersectan siempre en un único punto, dos rectas, estoy pensando en dos rectas distintas, ¿verdad? Bueno, si yo parto con las rectas L y M, y ellas eran rectas no paralelas del plano, bueno, no importa, porque ya se van a haber intersectado en el punto P del plano. Así que L estrella y M estrella se van a intersectar en P también, ningún problema. Ahí lo puse. L estrella, inter M estrella, va a ser P. Ahora, si son rectas paralelas, si L y M eran paralelas en mi plano euclidiano normal, bueno, ellas pertenecen al mismo haz de rectas, así partí definiendo. Y por lo tanto tienen asociado el mismo punto al infinito. Ellas se intersectan tal como vimos en el dibujo, en este punto P infinito, que es el punto asociado. Así que por esas dos rectas concurren en el infinito. ¿Se acuerdan que vimos cuando estuvimos viendo Motesia el caso en que las rectas paralelas se iban a juntar en el infinito? Claro, no lo teníamos, en nuestro modelo no tenemos infinito, es aquí que lo agregamos. Así que en ese caso también estamos bien. Bueno, me queda todavía un caso, ¿verdad? ¿Qué pasa si una recta es del plano extendido y la otra es la recta al infinito que agregamos? Es el único caso que me quedaba. Bueno, la recta del plano extendido justamente es extendida porque tiene un punto en el infinito. Y ese punto es el punto que pertenece a mi recta. Va, me adelanté. Ahí. Así es que, efectivamente, en esta geometría, a diferencia de la geometría que tenía, se cumple que dos rectas siempre tienen un punto en común. Esa diferencia permite demostrar, bueno, le da una fuerza bien diferente al- a todo el entramado lógico. Pero si ustedes piensan, esta es una geometría muy coherente, pero claro que no vamos a medir en ella porque no es el interés, en la cual el quinto postulado de nuevo no es cierto, porque aquí no hay rectas paralelas. Todas las rectas tienen un punto en común y la definición de paralelismo es que sean, primero que nada, rectas que no tienen punto en común. Así que aquí no hay rectas paralelas, no se cumple el quinto postulado. Bueno, pero lo otro interesante que tiene esta geometría es este famoso principio de dualidad de Poncelet. Miren lo raro que es. Dice, si T es un teorema del plano extendido y T' es una nueva afirmación que la obtuve de T simplemente cambiando la palabra punto por recta y la palabra colineal por concurrente. Luego de hacer, por supuesto, los ajustes gramaticales que se requieran, T' también es un teorema del plano extendido y se conoce como teorema dual del teorema original. Este principio de dualidad es, bueno, no sé, escaso. Es algo raro para nosotros porque no lo vemos en los objetos matemáticos que hemos estudiado hasta ahora. Probablemente si hacen algún curso tipo matemática discreta y estudian álgebras de Boole, se van a acordar porque ahí también hay un principio de dualidad que permite intercambiar la suma por la multiplicación, que eso sí es raro. ¿Se imaginan cómo sería el mundo de los números reales si pudiéramos intercambiar la suma con la multiplicación? Lo más raro es usar la propiedad distributiva. Eh, bueno, cuando uno la aprende con O y con I, como que lo cree. Eso lo han hecho en lógica. Ahí hay dualidad. Uno puede cambiar las O por I y tiene afirmaciones de nuevo verdaderas. Eso es un principio de dualidad. Se me había olvidado que ustedes hacen lógica al principio. Bueno, ese mismo principio de dualidad es el que se lleva después a las álgebras de Boole, pero en las álgebras uno ha cambiado los O y los I por más y por, y entonces, que produce alergia aplicarlo. Bueno, esto es el mismo principio, el que está vigente aquí, pero que es bien interesante. Yo puedo hablar un teorema sobre puntos y después cambiarlo a rectas, y donde haya habido temas de colinealidad los cambio por concurrencia, pensando en esta relación de incidencia. ¿Ya? Ese es el ajuste gramatical que tengo que tener cuidado, porque si en vez de decir incide en esta recta, dije pertenece a esta recta, después tengo que acordarme que la noción de incidencia
me permite cambiar eso. Me va a dar teoremas duales. Así que claro, el ejemplo es el que tenemos ahí. Déjenme retroceder. Ahí. Si ustedes se fijan, el primer teorema dice 2 puntos inciden en una única recta. Y entonces, el que obtuve en el B es cambiando punto por recta y recta por punto. 2 rectas inciden en un único punto. Ahí hay 2 teoremas duales. Y por eso en geometría proyectiva se usa incidencia desde el principio. Yo estoy usando ahí el pertenecen e intersectan porque eran los conceptos que conocíamos, pero con incidencia ahí no produce ningún drama. Lo vamos a ver en unos teoremas más complicados. Ya. Y entonces, tengo 2 maneras de mirar las figuras geométricas. Lo que pasa es que en mi geometría euclidiana no fue eso necesario hacerle esta diferencia tan marcada. Pero en geometría proyectiva se usa esto de lo voy a mirar desde los vértices o lo voy a mirar desde los lados, justamente por estos temas de dualidad. Y entonces simplemente ahí lo escribí para que lo supieran. Cuando hablo de 3 puntos no colineales, hablo de un triángulo. Y cuando hablo de 3 rectas no concurrentes, entonces de los segmentos ahí que corresponden, hablo de un trilátero. Y lo mismo con el resto de las figuras. Por ejemplo, si tomo 4 puntos, que no sean colineales, por supuesto, 3 de ellos, eso ya lo he escrito mejor, 4 puntos donde no hay 3 colineales, eso es un cuadrángulo. Y cuando pienso en los 3 segmentos ahí de las rectas que pucha, todo mal, que no son concurrentes, tenía que escribir, ¿verdad? Entonces lo que tengo es un cuadrilátero, ¿sí? Así que hay que tener ahí cuidado. Nosotros en geometría, lo de arriba lo llamamos siempre triángulo y lo de abajo siempre cuadrilátero, pero es solamente para ir viendo cuáles son exactamente lo que estoy usando cuando estoy en un teorema. Si estoy usando los puntos o estoy usando los lados, porque voy a poder usar dualidad después para darlo vuelta. Esa es la razón por la que se hace esta diferencia. Va. Ahí. Bueno, eso en nuestra geometría, en nuestro plano proyectivo, es un paralelogramo. ¿Lo ven como paralelogramo o no? De que se ve como paralelogramo para nada, pero ya, veamos. Estas 2 rectas, CF y DE, tienen en común ese punto P que ya le puse ahí P infinito para que se notara que esta es mi recta del horizonte, el infinito. Por lo tanto, CF y DE son paralelas aquí. CE y FD tienen en común el mismo punto al infinito, en mi recta al infinito. No podría haberle puesto el punto por acá, porque entonces no habrían sido paralelas, ¿verdad? Tiene que estar también en la recta al infinito y por lo tanto son paralelas. Así es que efectivamente esto es un paralelogramo. Pero aquí no tenemos, como les decía, esta idea de congruencia ni nada por el estilo, porque imagínense cómo podrían CF y DE ser congruentes y cómo los cambios si después elijo otras rectas que vayan a dar ahí. Entonces, por eso la noción de medida queda afuera. Después se agregan temas, después uno puede complejizar esto, pero aquí en este modelo inicial no hay nada de medida, no hay ni nada de coordenada. Pero esto es un paralelogramo, simplemente porque está siguiendo las reglas del juego. En cambio, ese de ahí, ¿qué es lo que es? Un trapecio. ¿Por qué un trapecio, miran ustedes? Debían las puesto paralelas, aquí estas 2, mira, no se me ocurrió. Pero aquí hay 2 rectas que llegan al mismo punto P infinito. Esas 2 son paralelas. En cambio, estas 2 no son paralelas porque llegan a distintos puntos al infinito. Por lo tanto, es un trapecio, porque en un trapecio solo un par de lados opuestos son paralelos. ¿Se fijan? Desafía ahora, yo tenía tan claro lo que era un trapecio y donde yo lo veía lo reconocía, claro, porque era en ese modelo, en este otro, tengo que fijarme dónde está mi recta al infinito, porque ahí concurren las rectas paralelas. ¿Sí? Bueno, solamente para
dejar esto más o menos redondo. El más famoso teorema, el que se van a encontrar en todas partes, con respecto a la geometría proyectiva, este teorema de Sarge. En todos lados dice lo Profe, mismo. Dime, Carla. es que en lo anterior me quedé con una duda, Dime. que lo de cuadrángulo y cuadrilátero, Ujú. en ese caso el cuadrángulo sería solo si contamos los puntos, ¿cómo, o cómo se ve eso? Es la forma de describirlo. Yo digo aquí que los puntos C, G, D y F forman un cuadrángulo. Y en cambio digo que los segmentos FC, CG, GD y FD forman un cuadrilátero. Estoy hablando de la misma figura con dos miradas distintas nada más. Ah, ya, como que cambia la notación nomás, de alguna manera. Claro, pero aquí es importante porque, o sea, me permite mirar las propiedades y poder darlos vueltas después en teoremas de dualidad. Es por eso que no lo tomo todo junto. Para nosotros un triángulo en nuestra geometría natural son los puntos y los lados, ¿verdad? Todo junto. Y los ángulos interiores, bueno, aquí no tenemos ángulos, etc. Entonces aquí hago esa diferencia únicamente para poder especificar, aquí lo que importa es conocer los puntos, aquí lo que importa es conocer los lados, para lo que uno pueda usar después en los teoremas de dualidad. Es nada más. Ah, ya, vale, Sí. gracias. Y aquí lo vamos a ver, en este famoso teorema, como les decía, de Sarges, lo que se cuenta en todos lados es que si no hubiera estado tan de moda en ese minuto, todo el desarrollo se hizo hacia la geometría analítica, entonces esto se dejó como de lado porque no traía coordenadas ni mediciones, y por eso se demoró después en desarrollarse. Pero miren el teorema, más enredado que no sé qué, pero teorema al fin. Yo pienso en dos triángulos, y ahí lo estoy pensando en la geometría proyectiva, o sea, los puntos, ABC y A'B'C', donde todos los vértices son distintos, y lo que uno tiene es que esas rectas a las cuales se me olvidó ponerles el asterisco son concurrentes en el punto B. Entonces, cuando yo hago las intersecciones de esos puntos, de esas rectas, esos puntos son colineales. Lo vamos a ver al tiro en un monito para poder entender, ¿ya? Este es mi teorema. Tengo aquí un triángulo ABC. Tengo aquí el triángulo A'B'C'. Fíjense que no hay semejanza, no hay nada, no hay aquí esa noción. Y entonces lo que me dice es que la recta A', la recta B' y la recta C', déjenme que tengo aquí justo el cuadradito con las fotos y no lo puedo sacar. Pero me imagino que ustedes lo ven, es por aquí el punto en el cual se intersectan y que lo pusimos un punto B. Entonces, dice el teorema de Sarges, si yo voy y ahora hago las intersecciones, aquí hay una, AC con A'C', se intersectaron en L. ¿Dónde está la otra? AB con A'B' y se intersectaron en N, ¿sí? Y BC con B'C' y se intersectaron en M. Si yo trazo ahí la recta que pasa por L y por M, también va a pasar por M. Estos tres puntos son colineales. Eso es el famoso teorema de Sarges. Ahora, claro, uno puede dar una versión en el plano euclidiano porque lo que necesita es que los puntos se intersecten. Esto deja de ser cierto si es que alguna de estas rectas termina siendo paralela. Pero como en la geometría proyectiva uno no tiene rectas paralelas, siempre las rectas se intersectan en un punto, este teorema es válido. La demostración hay que pasar a 3D la demostración usual es mirar esto como dos planos diferentes y mirar ahí el sólido que se forma, así que nosotros no vamos a mirar la demostración. Era solo para que la visualizaran, ¿sí? Y para que visualicemos también lo que es el teorema dual.
¿qué es lo que va a decir el teorema dual? Ahora voy a pensar en los triláteros, ABC y A'B'C', que tengan lados distintos y que sus intersecciones ahí estén en los puntos A, B, C y A'B'B', esos sean los vértices del triángulo finalmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir ahora? Si los puntos de intersección de estas rectas son colineales y están en una recta B estrella, entonces las rectas, estas de acá, son concurrentes y van a dar a ese punto B. O sea, lo vimos en algún teorema, ahora no me acordé. Ahora, si yo miro los lados de mis dos triángulos y veo que esas intersecciones están en esta recta, todas, entonces eso me conduce a que estas tres rectas que había dibujado en el principio son concurrentes en ese punto. Y por el principio de dualidad, uno de los dos que haya demostrado me da de inmediato verdadero el otro, que es lo que tiene de bueno este plano proyectivo y que no tengo en el plano euclidiano. ¿Sí? Bueno, a partir de este teorema es que uno logra desarrollar esta geometría proyectiva. ¿Sí? Como les digo, no vamos a mirar ahí las demostraciones, ni mucho menos. Y dejé ahí como cosa final el teorema de Pappus, porque también es muy famoso y también se cumple en una parte del plano euclidiano justamente cuando uno tiene concurrencia. No, ¿dónde se le caen estos teoremas? Cuando hay rectas paralelas, por supuesto. Aquí me dice, si yo tengo dos rectas nomás del plano extendido y tengo 6 puntos, A, B, C en L estrella y A', B', C' en M estrella, pero todos ellos distintos, que ninguno de ellos vaya a ser justamente el punto de intersección de los dos, por ejemplo. Entonces, si yo busco las intersecciones de estas rectas, AB' y A'B, BC' y B'C, y AC' y A'C, resulta que esos también son colineales. Y ahí está el monito. Tengo dos rectas. Aquí tengo los 6 puntos, A, B, C y A', B', C'. Y resulta que ahora los tomo 2 a 2. Por eso los puse en morado, AB' con A'B. Después en verde, AC' con A'C. Y después en naranjo, BC' con B'C. Esos me dieron 3 puntos. Y ustedes pueden ir a comprobar ahí en GeoGebra. Siempre, siempre colineales. Cuando esto no es cierto, por supuesto, cuando no hay este punto, cuando son paralelas. Pero en mi geometría ahora, esto siempre pasa. Este es siempre cierto para dos rectas, cualesquiera, porque todas ellas se intersectan. ¿Sí? De nuevo, no tiene, no es el objetivo que vayamos a mirar, a meternos en, es bien complicado meterse en estas demostraciones, así que no he pensado. Quería que simplemente miráramos por la ventana, que aquí hay todo un mundo de nuevo que descubrir. Por supuesto que hay cursos enteros de geometría proyectiva, hay cursos en la universidad, así como el IME 050, que son de geometría proyectiva, y aún así no se llega. Uno puede avanzar mucho en temas, por ejemplo, así como en el álgebra lineal, con espacios vectoriales, espacios proyectivos de distintas dimensiones, etcétera. Y seguir avanzando por ahí, tal cual como se avanza con RN, digamos, que es como uno avanza desde la geometría a la geometría analítica, R2, R3 y después RN, y de repente ya espacios infinitos dimensionales, sin que uno haya alcanzado ni a pestañear. Aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que vimos aquí es apenas un bosquejo de algo que simplemente quería responder a cómo puedo representar la realidad en un cuadro y que sea lo más cercano a, bueno, en ese tiempo no había foto, entonces querían que fuera lo más cercano. Ahora como hay foto, uno al revés, pues si quiere dibujar un cuadro, tiene que ser algo que no parezca foto, porque igual la foto gana. Profe, Bueno, que cuando dijo que podía ser con cualquier recta, eso quería decir de que el punto podía ser un punto cualquiera o también un punto al infinito, ¿cierto? claro. Que era
Sí, y de hecho las demostraciones rápidamente en geometría proyectiva se trata de identificar los puntos en el infinito y llevarlo a ese caso, porque en ese caso se demuestran las cosas. Esa es la gracia que aquí no hay que pensar en casos distintos porque todas las rectas se intersectan. Ya. Eso. Bueno, eso era lo que traía para hoy día. Como les decía, estas últimas 3 clases han sido simplemente un leve barniz para que digan que alguna vez escucharon de esto y que ojalá les interese, por supuesto, y se metan algo más. Así es que, bueno, esta es la última clase, así que si no hay más preguntas, me despido. Ya no creo que nos encontremos en otro curso, porque estoy tan entusiasmada con geometría que como que no me quiero mover de aquí todavía, pero quién sabe. Desearles que les vaya súper bien de aquí en adelante, que ojalá esta carrera les entusiasme como para que realmente vayan siempre digo lo mismo, a cambiar el mundo. Si quienes van a cambiar el mundo son ustedes, no nosotros. Hacer todo lo que puedan por sacar adelante nuestra región. Así es que ojalá que nos veamos, si volvemos el otro semestre o al siguiente, ustedes me han visto todo, durante un año, así que me van a reconocer. En cambio yo, difícilmente. Se acercan y me dicen quiénes son para conocerlos, en persona, por lo menos. Aquí a la única que conozco en persona es a la Mariana. Y algunos que he visto en cámara, por supuesto, pero no es lo mismo de todas maneras. Así es que quien tenga preguntas se queda y si no, me despido, les deseo excelentes vacaciones, excelente fin de semestre primero. Ojalá que entreguen todo y terminen con buena nota y que pobre el que quepa examen, porque me carga tomar examen. Siempre es un sufrimiento para todo el mundo. Entonces, hay que evitarlo, ¿ya? Que estén súper bien. Un gusto haber tenido clases con ustedes.